Antes de empezar con el vídeo de hoy, quisiera pedirles a los nuevos y antiguos, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas yo suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber en poco tiempo, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. De igual manera, el link del canal secundario sobre fanfics de My Hero Academy, One for All for One, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, serán bienvenidos a suscribirse, los estaré esperando. Hola gente, aquí su servidor Shiki Fujin, teorías. Buenos días, tardes o noches, espero que todos se encuentren bien donde quiera que estén. Aquí estoy de nuevo trayendo de vuelta un nuevo capítulo de este fanfic. Espero que lo disfruten. Este fanfic está titulado como Naruto usuario de Chitón. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a FX Robalino, quien es el autor de este. Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. Naruto, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Masashi Kishimoto y sus respectivos creadores. Capítulo 7. Comienzan las finales. Los siguientes 3 días fueron increíblemente complicados para Naruto por varias razones. La primera era la depresión de Ikebao, había tenido que crear un clon para estar con ella en todo momento y hablar con Sakura e Ino para que lo ayuden. No quería dejarla sola para nada, y si tenía que hacerlo, por lo menos que alguien de su mismo sexo estuviera con ella. Sabía muy bien que había cosas que a él no le diría por ser un hombre, charla de chicas y esas cosas que sinceramente no comprendía en lo más mínimo. Sea como sea, con ayuda de las dos únicas chicas que estaban libres en ese punto era mucho más fácil. También ayudó que Okage-sama le había dado la semana libre. Conocía muy bien al viejo, no hacía nada por las puras, como el que lo llamara a una reunión en la que él no tenía nada que ver. Sabía que era amigo de Ikebao, por lo tanto haría lo que fuera para ayudarla, y como su clan al ser nuevo tendría criptas para familiares, listo, con un solo movimiento había arreglado el problema del cuerpo de Ayate. Ese viejo era demasiado inteligente, el que tuviera mucha más experiencia lo ayudaba aún más. Sea como sea, había logrado mantener a Ikebao lo más entretenida posible para que no se deprimiera a un extremo nada saludable. Las 3 chicas había llevado a su clon de compras más veces de las que él creía necesarias. ¿Y cómo es que las chicas podían comprar tanto en unas cuantas horas? ¿Y cómo demonios es que se agotaba más con eso que entrenando varias horas? Era un completo misterio. La segunda cosa que lo mantenía ocupado era su entrenamiento con su padrino sobre sellos y algún que otro ninjutsu interesante. Se enfocó mucho más en sellos porque es lo que más le importaba. Según Jiraiya, él siendo un Uzumaki tenía una afinidad altísima al arte del sellado. No era solo porque su clan en sí había sido muy curioso e inventivo, y por eso habían inventado una infinidad de sellos increíbles y los cuales estaba perdidos o destruidos junto con su pueblo. El arte estaba en su sangre literalmente, era algo parecido a un Kekkei Genkai, pero sin ser uno realmente. Los sellos eran tan variables y expansivos que literalmente podías hacer lo que sea con ellos, desde resguardar algo como él ya lo había hecho con su campo de entrenamiento, hasta, quizá, detener el envejecimiento o por lo menos retrasarlo. Naruto sabía que ese tipo de sellos serían muy riesgosos y algo muy oscuro. Ya se había topado con sellos de esa clase. Primero estaba el sello de maldición que la serpiente pedófila le había dado a Anko y el gay de Sasuke, pero también estaba el sello que él mismo había cambiado para poder salvar a Kin. Modifícalos casi lo habían matado aún con sus reservas increíblemente altas de chakra, así que sabía que no estaba listo para cambiar algo como la marca de Anko, no se diga eliminar uno sello como ese o peor aún inventar algo como eso. Por lo menos estaba avanzando en el arte muy rápido y había logrado mejorar sus sellos de tal manera que Jiraiya había intentado entrar a su campo de entrenamiento con su permiso y no lo había logrado. El viejo estaba muy sorprendido de lo que había hecho. No había tenido tiempo para hablar del tema de él siendo su padrino, pero por el momento no le dio mucha importancia porque sabía que Naruto estaba más interesado en el examen Chunin. Sabía muy bien que Naruto estaba en el nivel de un Chunin élite o un Chunin de bajo nivel. Muchos quisieran tener el poder que el pelirrojo ostentaba en ese momento. Y sabía que su poder solo aumentaría con el entrenamiento correcto, un entrenamiento que él podía ofrecer pero que no estaba seguro aceptaría. Había visto su interacción con algunas chicas y sabía que sería difícil para él y para ellas alejarse por un tiempo prolongado.
De todos modos se lo ofrecería cuando el examen terminara. Naruto necesitaba un maestro que pueda impulsarlo y perfeccionar sus habilidades, y por lo que sabía, el único mejor que él para ese trabajo sería Sarutobi Sensei. El plus que él tenía era su conocimiento en sellos. Naruto estaba claramente interesado y no había nadie en la aldea que pueda enseñarle sobre sellos mejor que él. Ni siquiera su sensei sabía sobre sellos, así que era la única ventaja que podía ver y lo único por lo que estaba casi seguro que Naruto iría a un viaje de entrenamiento como él había planeado. Como plus obtendría una experiencia muy diferente que solo luchando, vería de primera mano el trabajo de un ninja de verdad. Le enseñaría a infiltrarse en los lugares más seguros del mundo, le enseñaría cómo obtener información que ningún otro podría conseguir. No era una seguridad, pero esperaba que esas cosas lo convenzan para ser su estudiante. Tenía pensado llevárselo 3 años, pero si Naruto avanzaba tan rápido como lo había visto en este poco tiempo, quizás solo necesitarían 2 años o incluso, tal vez menos. De todo eso, lo que más le complicó la vida a Naruto era encontrar al nuevo portador del sello de Orochimaru. Le importaba muy poco lo que sucedió con Dosu, pero le complicaba la vida el que hubiera muerto, y ahora tenía que encontrar al nuevo sacrificio, un sacrificio que lo más probable estaba en la aldea del sonido. Cerca de la aldea no había olfateado a nadie con el olor a muerte que desprendía el sello. También podía ser porque había demasiados olores arremolinándose en la aldea, más ahora que todo el mundo llegaba para ver la final. Había visitado a Kim por ayuda. La chica aún estaba en cama, pero por lo menos podía decir que se estaba recuperando satisfactoriamente. Le había dicho que el ejército de Orochimaru debería estarse escondiendo cerca, ya que faltaba poco para la final. No sabía el lugar exacto donde estaba el campamento, pero concordaba con ella y debería estar cerca, así que allí estaba en ese momento buscando en los alrededores de la aldea después de haber perdido nuevamente a uno de esos Anbu extraños. Cada vez lo seguían más y con más insistencia. No los reconocía, no los había visto nunca, pero sabía que no eran los mismos Anbu que estaban bajo las órdenes de Sujiji. Por lo menos era bastante sencillo perderlos con la ayuda de sus clones de sombra. Ahora bien, ¿dónde demonios podría estarse escondiendo el rey Ei serpiente?, susurró Naruto olfateando el aire. Gruñó cuando no captó absolutamente nada. Intentó oír algo, pero solo escuchaba los sonidos de los animales, un río cercano, pero nada que se parezca a un campamento militar. Es bastante hábil con los sellos, por lo que puedo decir, así que lo más seguro es que esté escondiendo el campamento como yo lo hago con mi campo de entrenamiento. Lo pensó un momento y decidió intentarlo. Extendió su sentido sensor, no sabía cómo llamarlo exactamente, tenía un rango pequeño relativamente hablando, teniendo en cuenta que había leído en la biblioteca que Hashirama Senju podía cubrir un rango aún más grande de lo que medía la aldea de la hoja. Él solo podía hacerlo por unos 600 metros, si se esforzaba hasta el límite quizá llegara a los 700 metros. No era algo que se había puesto a entrenar, así que no podía quejarse, pero en este momento quisiera haberlo hecho para poder sentir al pedófilo y dónde escondía su asqueroso trasero. No sintió nada, pero siguió intentando mientras caminaba lentamente por el lugar. Pasó así unos buenos 30 minutos y estaba por desistir y marcharse cuando sintió como rozó algo. Con cuidado dio un paso en la dirección que sintió el chakra, enseguida lo sintió más fuerte y como pensó era una clase de barrera. Rápidamente comenzó a saltar entre los árboles acercándose a la barrera, pero siempre manteniéndose lo más callado posible y escondiendo su presencia lo mejor que podía. Llegó a la barrera en unos cuantos minutos y comenzó a estudiarla. Sorprendentemente su sentido sensor no podía pasarla, lo que aumentaba la idea de que estaba formada por sellos y no por un jutsu. Asimismo sus sentidos no podían captar nada de lo que ocurría dentro. Eso quería decir que era muy peligroso simplemente pasarla. De seguro Orochimaru había puesto un sello para alertarlo de una presencia extranjera pasando la barrera. Por otro lado, también podía entrar con soldados de Oto cerca o incluso podía entrar con ellos comiendo, quién sabía. No, su mejor oportunidad era buscar el sello y revisarlo. Estaba seguro que podía pasarlo sin problemas con su nuevo conocimiento. Menos mal había aceptado la ayuda de Jiraiya. Se acuclilló y puso su mano sobre la tierra lo más cerca de la barrera que pudo sin tocarla, respiró lentamente y realizó lo mismo que había hecho con Kim cuando la encontró en el hospital. El pulso de chakra se esparció rápidamente por la tierra tocando la barrera sin pasarla o intentar romperla. Cuando el pulso regresó hacia él como un eco, sabía dónde estaba el sello. Definitivamente era un genio. Pensar que inventaría algo como esto sin ninguna razón más que intentar comprender un sello, y ahora le encontraba otra utilidad.
Caminó rápidamente hacia el sello que estaba escondido perfectamente debajo de unas cuantas rocas que no llamarían la atención de nadie si llegaba a pasar por allí. Claramente el sello no se mostraría solo por eso, así que mandó un nuevo pulso de chakra al suelo que lo hizo brillar ligeramente mostrándose claramente, lo estudió rápidamente antes de que el brillo desapareciera y luego sacó pergamino y un pincel. Dibujó el sello tal como estaba pintado en el suelo y luego comenzó a cambiarlo, reconocía los trazos, algunos que Jiraiya le había indicado también, sabía que si llegaba a equivocarse alertaría a Orochimaru enseguida por lo que tenía que tener cuidado. Comenzó a cambiarlo un poco, solo para que la barrera lo dejara pasar sin ningún problema. Una vez hecho eso colocó el pergamino en el suelo tocando a duras penas el sello original y luego aplicó chakra. El pergamino y el sello volvieron a iluminarse antes de fisionarse y desaparecer nuevamente, se quedó quieto por si acaso y cuando estuvo seguro que no alertó al pedófilo se levantó y lentamente traspasó la barrera. Los sonidos y olores lo atacaron enseguida, claramente un campamento militar ninja enorme, saltó rápidamente hacia un árbol porque captó el sonido de pasos acercándose, aunque no parecía que había sido descubierto. Efectivamente, cuando el ninja pasó por debajo de la rama en la que estaba no lo buscaba, más bien parecía aburrido, estaba haciendo la guardia lo más seguro. Con rapidez se dejó caer encima y lo asesinó haciendo el mínimo ruido requerido, lo revisó rápidamente antes de desnudarlo, se cambió rápidamente de ropa, por suerte su complexión no era demasiado diferente. Luego tomó un rollo de contención donde metió el cuerpo del ninja, no podía usar esos rollos para meter a alguien vivo, pero como estaba muerto el rollo lo tomaba como carne solamente y podía esconder el cuerpo sin ningún problema, luego de eso aplicó un enje en su cara y cabello para que no se viera igual y comenzó su camino por el campamento. Por el momento todos estaban relajados seguros de que no serían descubiertos, por lo tanto pudo con facilidad pasearse por el lugar olfateando en todo momento para reconocer al sacrificio. Había estado paseándose por al menos una hora cuando logró encontrar al tipo, ahora solo necesitaba encontrar la forma de emboscarlo y necesitaba un lugar apartado donde no hubiera gente para poder cambiar el sello que demoraría algo de tiempo. Siguió al hombre que estaba presumiendo del sello sin saber lo que hacía claramente, no le sorprendería si Orochimaru le dijo que lo haría más fuerte. Estaba por actuar cuando vio que se acercaba un tipo extraño con 6 brazos, demonios. Orochimaru sí que se rodeaba por fenómenos aún peores que él, sabía que este tipo no era igual a los otros ninjas y percibía el mismo asqueroso aroma de la marca de maldición en él. No podía enfrentarse a este tipo, no sería sencillo de asesinar y alertaría a todo el campamento. Comenzó a caminar nuevamente para no llamar la atención y rápidamente se escondió en un lugar desde el que podía estarlos viendo para poder seguir al tipo nuevamente, gruñó con desesperación cuando el sacrificio y ese tipo extraño comenzaron a caminar juntos hacia un lugar más apartado. Después de unos minutos caminando decidió que pelearía con ambos si era necesario, pero por suerte el tipo araña se despidió dejando a su presa sola que comenzó a hacer el baño, escondió completamente su presencia y se movió sigilosamente hacia el hombre. Apareció rápidamente detrás del tipo y lo golpeó en la nuca, el cuerpo cayó con un ruido sordo en el suelo. Sabiendo que no tenía todo el tiempo del mundo subió la camisa que estaba ocupando dejando ver el sello, sacó el pincel que Jiraiya le había dado y comenzó con su trabajo, gruñó cuando se dio cuenta que se había equivocado en una sección por estar apurado, la borró rápidamente asegurándose de que solo borró la equivocación. Comenzó nuevamente concentrándose aún más, mientras ponían también atención a su alrededor por si alguien más venía. Levantó la cabeza rápidamente cuando escuchó una rama rompiéndose cerca, tomó el cuerpo y saltó rápidamente hacia un árbol, otro ninja de guardia se acercó justo por donde había escuchado la rama. Lo vio caminar lentamente y suspiró cuando por fin se marchó, bajó del árbol nuevamente y recostó al sacrificio en el suelo, revisó el sello para asegurarse que no se había dañado nada, la tinta que había agregado aún estaba fresca por lo que debía ser cuidadoso. Suspiró cuando no vio ningún problema y continuó, después de un par de minutos por fin pudo descansar al saber que el sello estaba bien, con un jutsu que Jiraiya le había enseñado secó la tinta fresca y bajó la camisa nuevamente. ¿Qué ocurre aquí?, preguntó alguien muy cerca, se maldijo porque no se había dado cuenta, pero cuando se dio la vuelta sabía por qué no lo había hecho, era el mismo tipo de antes. ¿Qué haces? Regresó a ver hacia el cuerpo en el suelo y luego miró una vez a la araña. Estaba de guardia cuando lo encontré aquí tirado, respondió intentando parecer lo más sincero posible. ¿Tirado?
Preguntó el hombre frunciendo el ceño. ¿Solo así, sin nadie cerca? Asintió mirando hacia los lados lentamente para aparentar que estaba en guardia. Sí, solo así, respondió. ¿Cree que haya un infiltrado? El tipo de los 6 brazos lo estudió un momento antes de mirar el cuerpo y luego estudió su entorno. No parece que sea eso, comentó acercándose. Quizá solo resbaló con algo y lo llevaré a su tienda. Asintió rápidamente mientras se levantaba y comenzaba a caminar alejándose, pero el tipo lo agarró del brazo. Regresó a ver confundido, pero se maldecía en la cabeza preguntándose si lo había descubierto. Sí. Revisa el lugar y avísame de cualquier cosa extraña que hayas encontrado. Se rascó la nuca aparentando confusión y también algo de respeto. Sabía que este tipo estaba más alto en la jerarquía. Lo único que me pareció extraño era ese charco de allí. Apuntó a donde había estado orinando el ninja. La araña vio el charco, luego al ninja en el suelo y negó con la cabeza. De seguro terminó golpeándose contra el árbol o algo así, murmuró. Esto de estar aquí sin hacer nada y con ganas de comenzar la batalla contra Konoha debe estarme volviendo paranoico, y más aún si estamos acampando tan cerca. Se felicitó mentalmente mientras asentía. Claro, lo entiendo. Sigue con tu guardia, ordenó el tipo mientras recogía al ninja inconsciente y comenzaba a marcharse. Suspiró imperceptiblemente antes de comenzar a saltar por los árboles, alejándose rápidamente del lugar. Cambió el enje por si acaso lo encontraba para no ser reconocido. Llegó al mismo punto por el que entró y salió de la barrera. Suspiró una vez más y deshizo el enje, se cambió rápidamente y se marchó lo más rápido que pudo de vuelta hacia Konoha. Por lo menos estaba seguro que había hecho el trabajo, sea lo que sea que Orochimaru planeaba. Ahora estaba completamente deshecho. Se relajó completamente una vez que estaba dentro de las paredes de Konoha. Aún tenía que ver qué hacer con el cuerpo del ninja, pero suponía que podía quemar el rollo con él adentro y listo. Decidió pasarse por Ichiraku para comer algo. Le había dado hambre después de su pequeña aventura. Había sido relativamente rápido, pero había sido bastante estresante, en especial al final. Llegó al restaurante donde se encontró con algunas de las chicas conversando. Le sonrieron cuando lo vieron y lo invitaron a sentarse con ellas. Así que ¿dónde estabas?, preguntó Ayame colocando el plato de Naruto frente a él. Había cambiado de muchas maneras, pero su apetito por ramen no era una de ellas. Me fui a buscar al otro sacrificio, respondió Naruto. Le habían contado a la cocinera lo que había sucedido, así que sabía que había 3 personas con ese sello. ¿Por fin lo encontraste?, preguntó Sakura acercándose un poco. Naruto se puso nervioso instantáneamente. El Keiichao le hubiera dicho lo que ocurría cuando salían los dos solo había hecho que se pusiera nervioso con algunas de las acciones de las chicas. Ni siquiera era solo con Sakura, sino con todas las chicas a las que él llamaba amigas. Asintió rápidamente. Sí, por fin lo encontré, y también encontré el campamento de Oto. Se quedaron callados un minuto entero antes de que Kurenai lo regresara a ver. Molesta, te infiltraste en un campamento enemigo completamente solo, comentó con enojo. Eso es muy peligroso y muy irresponsable y... Pero todo salió bien, la cortó Naruto, esperando que no se molestaran con él demasiado, en especial ahora que estaba bastante cansado. Busqué al tipo, cambié el sello y salí sin ningún problema. Evitó decirles los pequeños problemas que tuvo y su interacción con ese tipo extraño. Bueno, si estás bien eso es lo que cuenta, dijo Ana sonriendo y evitando que Kurenai siguiera reprendiendo al chico. Eso sí, si vas a hacer algo como eso nuevamente avisa a alguien y lleva a alguien que pueda verte la espalda. Asintió rápidamente. No le convenía estar en desacuerdo porque las chicas lo caerían todas encima y no quería estar en el extremo receptor de su ira, aun si fueran civiles, no se diga como ninjas. Entonces estamos seguros que los planes de la serpiente están acabados, dijo Ino bebiendo un poco de su jugo. Sí, completamente, respondió sonriendo. Sea lo que sea que busca, no lo conseguirá. Orochimaru es un sádico de primera, pero no entiendo qué quiere traer con esos sellos de sacrificio, murmuró Anko. Siempre que hablaban de la mierda de su ex maestro su temperamento explotaba. ¿Qué puede traer con algo así? Muchas cosas, respondió Naruto pensando un momento de lo que Ero Sennin me ha estado enseñando y... Se calló cuando las risas lo interrumpieron, todos divertidos por el apodo que Naruto le había dado a su maestro. Ino, Sakura y Ayame no conocían al tipo, pero de lo que las mayores les había contado, el tipo era un pervertido de cabo a rabo, así que lógicamente el apodo le quedaba como anillo al dedo. Ero Sennin, murmuró Sakura divertida mirando al pelirrojo. No debe estar muy contento con el apodo. No debe saberlo porque o si no estaría aquí quejándose, murmuró Ayame imaginándose de la reacción del viejo.
Naruto les sonrió con cariño como sea, continuando dijo suavemente para que las chicas dejaran de reírse: el arte del sellado es muy variado y abierto, literalmente se puede hacer lo que sea y por lo tanto Orochimaru puede traer lo que se le ocurra, con un sacrificio humano. Yo diría que nuestro único impedimento es la moral. Se quedaron en silencio comiendo por un momento sabiendo que Naruto decía la verdad. Ellos no podían imaginarse lo que Orochimaru querría traer con ese sello porque tenían, aun siendo ninja, moral, mientras que el pedófilo con su mente retorcida y macabra podía hacer lo que se le venga a la cabeza y sin ninguna barrera que lo detenga. Bien podía estar intentando abrir una puerta al mismísimo infierno para sacar a todos esos demonios y desatarlos en la tierra. Pasando a otros menesteres, murmuró Ana divertida mirando a Naruto. ¿Estás listo para el examen? Completamente, dijo Naruto casi gritando. Gaara no sabrá que lo golpeo. Cuando termine con él deseará no haber hecho lo que hizo con Lee. Miró a la mesa oscuramente haciendo que un escalofrío recorra el lugar. Le patearé el trasero tan fuerte que esas dos presencias dentro de él estarán aterradas ante la idea de dejarse sentir. Escuche que Gaara es muy peligroso, dijo Anko bastante preocupada. No sé exactamente por qué y lo que vi en el vídeo del bosque de la muerte, y negó con la cabeza. Solo ten cuidado y no te confiéis. Naruto asintió sonriéndoles. El mejor que nadie sabía que tan peligroso era en verdad Gaara, teniendo en cuenta que también tenía un demonio dentro suyo no era de sorprenderse, pero aún más que eso era esa extraña energía casi imperceptible que no correspondía ni al ninja ni al demonio. Estaba tan bien camuflada que si no fuera por todas sus habilidades no lo habría reconocido. Decidió cambiar de rumbo la conversación y por lo tanto comenzó a lanzar un par de bromas. Las chicas disfrutaban mucho de las historias y bromas que el pelirrojo había hecho a lo largo de su vida, en especial teniendo en cuenta que la mayoría era para gente que había sido en extremo cruel con él, que en ese tiempo no era más que un niño completamente solo. Anko ya había tomado un par de represalias contra esos mismos comerciantes y podía casi asegurar que no volverían a comportarse del mismo modo con nadie. Aunque teniendo en cuenta lo cerrados de mente y el cerebro del tamaño de un maní que tenía algunos, quizá haría falta más que solo eso para que cambiaran su forma de pensar. Sonrió mientras caminaba lenta y deliberadamente evitando a cualquier ninja que pudiera llegar a descubrirlo. La verdad es que su madre estaba impresionada con la arrogancia de esta aldea. O quizá eran simplemente estúpidos y por eso no reconocían el peligro cuando estaba en sus narices. Había escuchado recientemente que una de los suyos no solo había desertado convirtiéndose en un ninja renegado, sino que también se fue asesinando a uno de sus Chunin. Lo más gracioso es que los demás ninja no había llegado hasta que era demasiado tarde, dejando huir al ninja traidor. Ahora del mismo modo, él estaba entrando hasta el hospital sin ninguna clase de impedimento, sin ningún problema o verdadero peligro para su persona. La seguridad de la aldea de la hoja era pésima. Tenían ninjas fuertes, eso no podía negarlo, ya que a la gran mayoría tenía que bordearlos para poder continuar con su camino, pero así como hábiles, eran tan descuidados que cualquier ninja enemigo infiltrado podía caminar campante hasta uno de los edificios que tendrían que estar mejor resguardados sin ningún problema real. Se estremeció al sentir las ganas de matar de su madre. Había querido hacer esto desde hace mucho gracias a la insistencia de su madre por tener la sangre de ese ninja que se había atrevido a hacerle daño. Pero no había tenido oportunidad a ese momento. Había podido sentir un ninja siguiéndolo en cada momento. No sabía quién era porque se escondía demasiado bien, también como ese pelirrojo contra el que competiría. No había podido aprender nada de él, aunque sabía que no importaría porque a la final él tendría su cuerpo sin vida en sus manos. De todos modos, por fin estaba completamente solo y podía hacer lo que tenía que hacer: asesinar a ese extraño y perturbador ninja. Sonrió un poco más cuando por fin pasó las puertas de entrada del hospital, asegurándose de que nadie lo veía entrar. Revisó su entorno, pero estaba completamente seguro que estaba solo, sin un ninja lo suficientemente potente para detenerlo cerca. Se acercó a la recepción con un enge bien colocado sobre él y preguntó por el cuarto en el que estaba el chico que quería asesinar. Se lo dieron fácilmente, una prueba más de que la seguridad parecía estar sobrevalorada en la aldea de la hoja. Entró por el pasillo cambiando el enge una vez más. Había poca gente en el hospital, lo más probable porque las finales estaban tan cerca y la gente estaba más interesada en eso. Solo podía ver unos cuantos médicos caminando por los pasillos y aún menos civiles, en su mayoría niños enfermos o con alguna dolencia. Nada importante. Llegó al cuarto y comenzó a sentir aún más las ganas de asesinar de su madre, plagando su cuerpo con una toxina y haciendo que su corazón latiera rápidamente.
Esto era lo que era estar vivo, era demostrar su existencia, vivía para asesinar a otras personas ya que terminando con sus vidas es como se demostraba él mismo que estaba vivo. Abrió la puerta que sonó suavemente y entró a la habitación donde estaba dormido el chico que buscaba, por lo que sabía, había salido del coma hace un tiempo pero el daño hecho a su cuerpo era demasiado para dejarlo salir del hospital. Lo peor de todo es que no era el daño hecho por él el que había hecho todo eso, sino el daño hecho por ese extraño jutsu que había utilizado para casi derrotarlo. Dio un par de pasos cerca cada vez más emocionado con lo que estaba por hacer dejando que la arena se arremolinara a su alrededor. Estaba tan distraído y concentrado en el chico que lo había herido que no notó cómo la puerta se abría lentamente dejando entrar a dos chicos más que lo más seguro venían a visitar al herido. ¿Qué haces aquí?, preguntó una voz oscura y peligrosa. Se dio la vuelta rápidamente y sonrió al ver a dos de los chicos contra los que competiría en las finales. Mi madre pide su sangre, respondió sonriendo maníacamente. Shikamaru sintió los vellos de la nuca levantarse no solo por la oscuridad que destilaba la voz de Gaara sino también por el instinto asesino emanado por Naruto a su lado. Aún recordaba lo que había ocurrido en ese campo de entrenamiento hace un mes, ahora no era tan potente como esa vez, lo más seguro porque este era un clon de Sombra, pero de todos modos era tan palpable que aterraba. Bueno, puedes decirle a tu madre que no es bienvenida aquí, así que se mantenga callada si no quiere que la golpee. De regreso al hueco del que salió en primer lugar, dijo Naruto dando un paso cerca de Gaara. El Sunanin solo sonrió un poco más. Había algo en este chico que le ponía los pelos de punta, era tan emocionante como cuando sentía la sangre escurrirse por sus dedos después de una buena matanza. Se preparó para la pelea que estaba por comenzar, pero justo en ese momento apareció un nuevo ninja. No deberían pelear aquí, dijo Gumi colocándose entre Gaara y Lee. El hombre que miraba a Gaara de una forma más que amenazadora también mandó una mirada de advertencia hacia los dos ninjas de la hoja para que se comportaran. El Sunanin lo miró sabiendo muy bien que ahora estaba en desventaja. Una cosa era enfrentarse a estos chicos que en verdad no eran ninjas y bueno, quizá el pelirrojo sí lo era, pero en cambio este Junin era más peligroso y mientras estuviera concentrado en él los otros dos podían hacerle daño. No es que le importara destruir todo el hospital si era necesario, pero no quería ocupar sus energías en estas basuras cuando faltaba tan poco tiempo para que comenzaran las finales y pueda matar a más personas. Miró al mayor antes de darse la vuelta para ver a los dos chicos, les sonrió sádicamente antes de que su cuerpo comenzara a convertirse en arena que fue dispersada rápidamente por el aire y salió del lugar esperando que en algún momento pronto pueda matar al único chico que le había hecho daño. Naruto se relajó cuando Gaara desapareció, aunque aún estaba utilizando todas sus habilidades por si el chico estaba cerca. Nunca esperó encontrárselo en el hospital y sabía que las cosas se hubieran puesto muy feas si Gumi no hubiera llegado. Era después de todo, solo un clon y no podía competir de igual a igual con Gaara. El Junin regresó a ver a su alumno antes de mirar nuevamente a los dos genin frente a él. Fue bastante irresponsable el casi crear una pelea en medio del hospital. Comenzó con el ceño fruncido, más aún teniendo en cuenta que uno de sus compañeros está en el mismo cuarto en una cama y con su situación aún y sin esclarecerse. Ambos asintieron sabiendo que no había sido lo más inteligente, pero conociendo solo un poco a Gaara, no había más remedio que hacerlo. No lo hubieran detenido solamente hablando con él. Si estaba allí era para asesinar a Lee y no se detendría hasta hacerlo. Lo sentimos, dijo Shikamaru, pero no había mucho margen para actuar, literalmente nos lo encontramos aquí. Sea como sea, siguió el mayor, aunque estaba preocupado por lo que eso quería decir. Quizá tendría a un chico completamente loco intentando asesinar a su alumno por cualquier medio posible. De aquí en adelante tienen que tener más cuidado en este tipo de áreas, pero y gracias por ayudar a mi alumno. Naruto y Shikamaru asintieron, dejaron algunas de las cosas que sus amigos les habían mandado y salieron del cuarto dejando a maestro y alumno volver a relajarse. Estaba completamente relajado pero también excitado por los próximos eventos. Se moría porque su pequeño juego comenzara y deshacerse de la aldea que odiaba y también de su débil y patético maestro. Solo tenía que esperar un poco más. Cuando más relajados estuviera, él aparecería para destrozar sus patéticas y asquerosas vidas. Tomaría a Sasuke-kun para hacerlo el ninja perfecto y perfecto para ser su nuevo cuerpo. Quizá también tomaría a Naruto-kun, ya que había demostrado ser no solo el Hinchkriki del Kyuubi sino también ser el usuario de un increíble Kekkei Genkai. Aunque con lo que había visto, Naruto no era alguien que podría sobornar y usar como con otros, o no, era demasiado leal. Tenía una idea para atraerlo a su lado, pero si eso no funcionaba lo mataría. Mientras menos estorbos tuviera en su camino mejor.
Además, matándolo retrasaba o por lo menos complicaba los planes de ese llamado Dios, o como disfrutaría viendo la furia e indignación en el rostro de ese molesto y desagradable hombre. Por el momento no tenía posibilidades de derrotarlo, pero con el cuerpo de Sasuke sería invencible. Claro que tenía que asegurarse de que todo saliera como lo había planeado, por lo tanto había infiltrado en Konoha 4 de sus pequeños y lindos juguetes. Habían recogido información muy importante, en especial sobre Sasuke y su maestro Kakashi, aunque extrañamente la más útil y productiva había sido la que más se había demorado y la que había mandado información menos importante. Era útil pero no tan importante como la información que le trajeron sus otros 3 juguetes. Por lo menos ahora sabía cómo estarían ubicados todos los ninjas importantes y por tanto podía eliminarlos o contrarrestarlos más fácilmente, y de todos modos le parecía extraño que Tayuya no hubiera conseguido más información y mucho más útil que solo lo que le había dado. De todos modos había estado más interesado en sus importantes sacrificios. Lástima que Dosu no pudo seguir con su labor como lo había estado haciendo, pero bueno, Kabuto por lo menos le había dicho lo que pasó y pudo conseguir uno nuevo. Solo esperaba que este nuevo sacrificio no terminara muerto en la batalla. Le había dicho que el sello que le estaba dando lo haría más poderoso, pero esa era un arma de doble filo porque el tonto podía confiarse y terminar siendo asesinado antes de que pudiera servirle. Por lo tanto, Kabuto estaría cerca para mantenerlo vivo todo el tiempo hasta que él activara el llamado, o como disfrutaría eliminando Konoha usando a los 3 grandes hombres que la habían llevado hasta ese tiempo en el que se hacían llamar la mejor y más poderosa aldea ninja de las naciones elementales, y él les mostraría lo que significaba el verdadero poder. Por supuesto, sus otros 2 sacrificios estaban en Konoha bien resguardados y se mantendría escondidos como se los había ordenado. Asimismo, el poder militar de Suna ya estaba en sus posiciones excepto por los que estarían dentro de la aldea junto con el Kazekage. Se rió al pensar en esos tontos siguiendo a alguien que ni siquiera les había mostrado el rostro por mucho tiempo. De todos modos, todo su plan estaba listo y preparado para comenzar ni bien él les dé la orden. Menos mal Gaara no estaba emparejado con Sasuke en las finales. El chico estaba completamente loco, lo que le resultaba divertido y emocionante, pero también sabía lo condenadamente fuerte que era. Sasuke, aunque con todo el entrenamiento que había estado recibiendo de Kakashi, no estaría listo para enfrentar el poder que cargaba consigo el mocoso de Suna. Kabuto entró en ese momento inclinándose un poco como saludo para Orochimaru. Era el único con el valor o la confianza para hacer eso en lugar de prácticamente arrodillarse en el suelo. Orochimaru-sama, los ninjas de Suna quieren hablar con el Kazekage. Levantó sus lentes solo un poco y sonrió. Les dije que estaba hablando con usted y... El Sannin se rió ligeramente mientras se levantaba e iba a tomar la ropa del Kazekage para poder ver a sus leales esclavos y tranquilizarlos para la próxima batalla. Ve y diles que estoy terminando con el Kazekage. Si es necesario, recuérdales lo que le hice al idiota que intentó darme órdenes en nuestra última reunión. El peli blanco asintió, tan divertido como su maestro. Los ninjas de Suna eran leales a su aldea, pero también podían ser tan tontos y arrogantes que no veían lo que tenían al frente. No se daban cuenta de que estaban siendo manipulados completamente y serían utilizados de carne de cañón en la batalla contra Konoha. Solo servirían para distraer a los ninjas de Konoha, ya que no estarían al mismo nivel si la fuerza del Chunin que había asesinado era solo una muestra. Pero tenían la ventaja numérica. Con eso y con Orochimaru peleando contra el más peligroso de todos los ninjas en esa aldea, estaban completamente seguros que Konoha no existiría más en un par de días. Teniendo en cuenta que planeaban desatar una bestia con cola en medio de la aldea, no estaban siendo arrogantes al decir que toda la aldea desaparecería del mapa. Terminó de vestirse y se colocó el sombrero de Kazekage tapando completamente su rostro. Hizo un par de muestras de mano para que su voz se pareciera a la que había tenido el arrogante líder de la aldea de la arena y salió de la carpa. Generalmente era un clon de tierra el que estaba a su lado caminando por su campamento militar bien escondido por sus perfectos sellos, pero en momentos como estos era mucho más sencillo simplemente vestirse él mismo y darles una pequeña charla a todos estos hijos de puta que se hacían llamar ninjas. La verdad, estaba cansado con todas las reuniones que pedían estos inútiles. Si no fuera porque los necesitaba para poder deshacerse de la maldita aldea de la hoja, los habría asesinado a todos de una vez por todas. Por lo menos ya faltaba poco y después de todo podría relajarse viendo entrenar a su precioso Sasuke-kun, viéndolo convertirse en el cuerpo perfecto para ser suyo y solamente suyo. Después de eso levantaría su aldea hasta lo más alto y reclamaría las naciones elementales como suyas. Este era solo el comienzo de todos sus planes.
Saludó con un par de ninjas que se le acercaron soportando las ganas de retorcer sus cuellos y entró en la carpa más grande del campamento donde ya estaban los líderes de clanes de Suna. Kazekage-sama saludó uno de ellos sonriendo. Qué bueno que se reúne con nosotros por última vez antes de la guerra. Casi le rompe el cuello al considerar esta pequeña batalla entre dos aldeas ninja una guerra, pero considerando que Suna era la más chica no debía sorprenderlo. Tengo que mantener a mis ninjas lo más complacidos posible, ¿no es cierto? Los tontos asintieron inconscientes completamente. No sabía si lo que hablaba era lo que diría el verdadero Kazekage, pero estos tontos no podría reconocer un infiltrado ni aunque tuviera tatuada la palabra en su frente. Entonces díganos, Kazekage-sama, murmuró otro sentado en una de las sillas alrededor de la mesa con una sonrisa arrogante. ¿Qué es lo que ha estado hablando con Orochimaru? Se recargó en la mesa y frunció el ceño. No sé si deberíamos confiar en ese hombre. Se sentó en la cabecera de la mesa y suspiró. No deberíamos preocuparnos por Orochimaru, respondió, aunque se grabó bien la cara de este hombre por si tenía que matarlo antes de que comience la batalla. Es quien nos advirtió de los planes de Konoha. Después de todo y gracias a su ayuda es que tenemos los números para poder atacar a la aldea traidora sin preocuparnos mucho por nuestras pérdidas. Y siguió hablando. Había perfeccionado el arte de hablar mucho sin revelar nada en verdad, y los tontos de Suna solo parecían asentir y verlo como si su palabra fuera todo lo que necesitaran. Sí, después de todo los mataría solo por el placer de hacerlo y porque eran un montón de idiotas sin cerebro, aunque quizá era porque él era demasiado bueno engañando a la gente y bueno, sea como sea, no le servían unos idiotas que se dejaban engañar, así que los mataría lenta y dolorosamente. Claro que primero le sacaría toda la información sobre los mejores jutsus de su aldea. Naruto sonrió mientras caminaba por las calles de Konoha. Era un día soleado y como venía siendo usual estaba relajado y tranquilo a pesar de que un par de peleas importantes se venían. Las calles estaban vaciándose rápidamente ya que la gente estaba casi tan interesada como él por ir al estadio enorme donde se realizarían las finales. Por supuesto que él estaba más interesado por otras razones. Había entrenado duro para este día, demostraría lo poderoso que sería el clan Uzumaki, que renacería imponente en Konoha y se aseguraría de que esta vez nadie se atreviera a atacar a su clan. Y claro, este sería el comienzo de todo eso. Había entrenado para que los viejos desgraciados de los consejos no tuvieran más remedio que hacerlo un Chunin y con eso podía formar su clan sin ningún problema. Disfrutaría mucho viendo sus caras de indignación cuando se dieran cuenta que no solo tenía uno sino tres Keke y Genkai. Pero primero tenía que deshacerse de un par de rivales molestos, Sasuke y Neji en especial, o como le molestaban ese par, el castaño. Si lograba pasar de etapa estaría luchando contra él porque se aseguraría de ganar su propia lucha. Por lo que entendía de este torneo no necesitabas ganarlo todo para poder convertirte en Chunin, pero de todos modos se aseguraría de que Gaara entienda el significado del miedo y Neji aprendería a no ser tan arrogante y que los que no nacieron como prodigios también podían llegar a ser buenos ninjas. Disfrutaría mucho destrozando a Neji y más aún disfrutaría destrozando al clan que supuestamente era el más poderoso de la aldea gracias a un Denjutsu. Neji sufriría por lo que le había hecho a su prima. No conocía mucho a Hinata, no había hablado nunca con ella porque la chica era sumamente tímida, pero por lo que sabía Hinata no era una chica mala y en esa lucha Neji no necesitaba humillarla como lo hizo, diablos, no necesitaba casi matarla. Si hubiera cerrado todos sus puntos Tenketsu la chica no hubiera tenido cómo usar chakra y por ende perdía la pelea. Pero el arrogante de Neji prefirió hacer sufrir a la chica hasta casi asesinarla, por lo tanto haría lo mismo y lo haría sufrir como él hizo sufrir a la chica. Esperaba que no lo detengan porque había tenido muchas ganas de destrozar a ese arrogante Ichigo por todo un mes y no se detendría solo porque así lo dijo un tipo que no conocía. Sintió un mal presentimiento mientras más se acercaba al estadio y sabía que algo malo iba a pasar, por lo que le dijo Temari no le sorprendía que se sintiera de ese modo. La última vez que lo había hecho era cuando Hayate había muerto, pero ahora estaba listo y sabía qué significaba ese sentimiento. No lo volvería a ignorar nunca, en especial cuando el resultado podía ser una de sus amigas llorando y gritando hasta que se le desgarraran las cuerdas bucales. También se moría de ganas por saber qué es lo que había terminado haciendo con los sellos de Orochimaru. Como no sabía la finalidad completa del jutsu no podía saber qué había hecho él mismo. Lo único que sabía es que sea lo que sea que Orochimaru planeaba estaba completamente destrozado.
Traería algo, pero no sería lo que el pedófilo esperaba, solo esperaba que no termine abriendo las puertas del infierno porque estaría muerto si eso ocurría. Los demonios no le preocupaban, no, le preocupaban las chicas de las que estaba rodeado, que estaba seguro lo molerían a golpes si llegaba a desatar el apocalipsis justo en medio de su aldea. Tragó saliva aterrado, en especial imaginándose a cierta pelirrosa con un genio que según Ero Sennin rivalizaría con el de su compañera y también una Sannin Tsunade Senju. Todas eran peligrosas, en especial habiendo entrenado un mes entero juntos, pero Sakura tenía una vena sádica en ella que había despertado gracias a Anko y Kibao, o la pelirrosa lo torturaría lenta y dolorosamente, ni siquiera utilizaría herramientas ninja, no, solamente ocupando sus manos le causaría un dolor inimaginable. No sabía cómo, pero Sakura tenía una fuerza física aterradora, según Kurenai, y era una reacción normal para alguien que podía controlar tan bien como Sakura su chakra, en especial para momentos de furia o tensión. Hasta Jiraiya había sufrido su furia y estaba aterrado, aunque siendo sinceros, el viejo se lo merecía, en especial cuando había intentado espiarlas en las aguas termales. Sea como sea, esperaban no tener que sufrir ese destino, por lo que esperaba que el cambio que le hizo al sello sea algo bueno y no perjudicial, en especial para él. Jiraiya dijo que no podía traer algo peor de lo que sea que querría traer Orochimaru, pero siempre había un margen de error que no había visto y las cosas podían ir bastante mal. Llegó al estadio con solo un par de minutos de espera, las calles ya estaban completamente vacías y conociendo como conocía a Kakashi, lo más probable es que Sasuke sea el único que llegaría después de él. Los pasillos del estadio eran oscuros y tenían un aire amenazador, podía sentir el instinto asesino de Gaara, por lo que sabía que era eso lo que causaba que el pasillo se viera tan tétrico. Comenzó a sentir la emoción y la adrenalina llenándolo de pies a cabeza, quería pelear y quería demostrar que era el mejor ninja en esa aldea. Comenzó a exudar instinto asesino como su rival y sonrió de lado, saboreando y esperando las reacciones que tendrían todos. Salió al terreno entrecerrando los ojos un poco el intenso sol de la mañana y sonrió un poco más mientras veía a todos los genin que esperaban convertirse en Chunin ese día, miró especialmente hacia el pelirrojo y el castaño. Le mandó una mirada cálida a Temari, que se sonrojó solo un poco y le asintió tan imperceptiblemente como él la había mirado. Se colocó a un lado de Gaara sin importarle la sonrisa sádica que éste le estaba dando y miró hacia las gradas. Sabía que toda la aldea estaba allí, con sus excepciones, pero de todos modos era una vista bastante impresionante. Las paredes del estadio eran increíblemente altas para asegurar la seguridad del público. Había una especie de segunda planta en uno de los edificios que bordeaban el estadio, justo el que estaba por encima de las puertas que ellos mismos ocuparon para entrar a la arena. Podía ver sentado a Tsujiji con su ropa de Hokage, a su lado había otro hombre con la ropa parecida pero de otro color. Sarutobi, justamente en el punto más alto del estadio, se rió cuando vio a su nieto llegar al estadio con ese cabello tan llamativo suyo ondeando con el viento. Podía sentir lo poderoso que se había vuelto solamente en ese mes. Jiraiya le había contado lo que había estado entrenando con su ahijado y ambos estaban muy impresionados. Podían decir sin lugar a dudas que después de haber estudiado con Jiraiya estaba al nivel de un Chunin, pero su preocupación era el grupo de ninjas renegados, todos ninjas clasificados en el libro Bingo con rango S. Si Naruto quería enfrentarse a esos ninjas tenía que estar a un nivel superior al de un Hokage. Por lo menos estaba seguro que ahora cuando se enfrente a esos ninjas estaría mejor preparado. Si era sincero consigo mismo, no había querido que Naruto se convierta en ninja cuando aún era rubio, había sido un chico demasiado hiperactivo, no había demostrado habilidades acordes con su carrera. Ahora, suponía que había sido gracias al sello de Minato que según Jiraiya el pelirrojo no había querido que arreglara. En este momento estaba mucho más relajado sabiendo que Naruto podría defenderse con tranquilidad. Si bien no podía enfrentarse de igual a un ninja rango S, por lo menos podía defenderse hasta que alguien con el nivel necesario apareciera para ayudarlo. Parece que Sasuke Uchiha no ha llegado aún, comentó el Kazekage. Sarutobi asintió frunciendo el ceño, le había advertido a Kakashi que llegara a tiempo, era después de todo un evento importante, había tenido sus problemas con la seguridad de la aldea y otro tipo de cosas por las que Konoha ya estaba siendo burlada, molía los dientes cada que los tontos del Consejo Ninja decían algo sobre el asesinato de Hayate. Les había advertido que necesitaba a todos los ninjas posibles patrullando las calles, en especial en las noches, pero los tontos se había quejado diciendo que como clanes tenían que tener sus propios ninjas resguardando sus lugares de residencia.
Konoha prácticamente había estado siendo resguardada con la mitad de los ninjas solo por el capricho de los líderes de los clanes. Ahora Kakashi lo más seguro llegaría tarde con Sasuke Uchiha ni más ni menos y solo quedarían mal nuevamente, las burlas no pararían si uno de sus ninjas no puede llegar a tiempo a un evento como ese y con el supuesto Genin prodigio, último Uchiha leal a Konoha y por supuesto, el plato principal de la tarde. Solo esperaba que no llegara tan tarde como para tener que descalificar al mocoso. Su lucha es la segunda, tiene tiempo de llegar hasta 5 minutos tarde para su propia pelea pero si no lo hace no tendré más remedio que descalificarlo. El Kazekage lo regresó a ver rápidamente. Creo que se puede hacer una excepción, ¿no le parece, Okage-sama? Estamos hablando de Uchiha, vine especialmente para verlo luchar contra mi muchacho y Gaara es sumamente poderoso, estoy seguro que todo el mundo disfrutaría de esa lucha. Hiruzen lo regresó a ver también. Primero, Gaara tendría que pasar por sobre Naruto, no sé completamente el nivel de Gaara pero conozco el de Naruto y su muchacho no tendrá una lucha sencilla. Segundo, Sasuke puede ser un Uchiha pero sigue siendo un simple genin, no voy a darle privilegios solo por su apellido. Y tercero, deja mal el nombre de mi aldea al llegar tarde para su pelea, si llega tarde para esto que me asegura que no llegará tarde para una misión, será descalificado y eso es definitivo. El Kazekage asintió y regresó a ver hacia la arena donde el Chunin ya les estaba dando las indicaciones a los genin. Claro que estaba gruñendo imperceptiblemente, molesto con que de repente a su maestro se le ocurriera ponerse los pantalones y no dejar que el deseo de otros nublara sus decisiones. Sakura, Ino y las demás estaban en las gradas del estadio emocionadas y esperando con anticipación el inicio de las finales. Estaban seguras que Naruto conseguiría convertirse en un Chunin, aunque esperaban que la batalla que sabían comenzaría en cualquier momento no haga que pierda esa oportunidad. Sakura e Ino en especial estaban nerviosas, ambas sabían que tan poderoso y peligroso era Gaara y aunque tenían plena confianza en las habilidades de Naruto, en su carrera siempre habría un margen de error que no podías anticipar. Podía ocurrir cualquier cosa y Naruto podía terminar herido de gravedad o peor completamente muerto. Parece que el Uchiha aún no llega, murmuró Ana a su lado acariciando a uno de los trillizos. Estaba puesta su ropa Chunin sabiendo que tendría que luchar conociendo a Kakashi llegará hasta casi el final del torneo y exigirá que se deje que el Uchiha pelee contra el que prácticamente ya es campeón. No creo que Okage-sama deje que eso pase, dijo Sakura mirando hacia donde estaban los Kages. Las reglas son claras, si alguien no llega 5 minutos después de que fueron llamados son descalificados. No tienes idea del poder que trae consigo el apellido Uchiha, ¿cierto? Preguntó Anko recargándose en su asiento. ¿A qué te refieres? Cuestionó Ayame, era la que menos sabía sobre el mundo ninja a pesar de que iba aprendiendo muy rápido. Kurenai le dio un golpe a su amiga porque sabía que diría algo sarcástico y completamente sesgado. El clan Uchiha es un clan mayor, tiene mucha fuerza dentro de la política de la aldea, el que Sasuke sea el último del clan quiere decir que en especial el Consejo Civil hará todo lo posible para estar de su lado bueno y... El Hokage antes de que el cuarto muriera prácticamente era quien lideraba completamente la aldea, pero con todo el desorden y problemas que hubieron después del ataque del Kyuubi, los consejos terminaron agarrando más poder del que necesitaban. Hokage-sama no tomó el puesto enseguida a pesar de que empezó a ejercer al mismo segundo de la muerte del cuarto, se tenía que actualizar y arreglar los papeles para que todo sea legal y... Sakura levantó la mano deteniendo a Kurenai, así que los consejos tomaron provecho de ese tiempo para promover leyes que les daban más poder y ahora Hokage-sama no tiene el mismo poder que antes del ataque del Kyuubi. Es posible que los consejos hagan algo para que Sasuke tenga su oportunidad de ser campeón de este torneo aun si llega tarde. Ikigao se rió de la cara de Kurenai y le palmeó la cabeza a Sakura. Eso es exactamente lo que pasa, pero a Kurenai le encanta alargarse. Volvieron a reírse mientras veían la indignación de Kurenai. Está por comenzar, susurró Kin, que estaba prácticamente escondida, vestida como civil e intentando que su rostro no se vea. Efectivamente, en la arena el Chunin había terminado de explicar las reglas del torneo. Los primeros en competir, por favor, quédense en la arena mientras los demás pueden ir al área de espera y ver las peleas desde allí hasta que sea su turno. Temar y Shino se quedaron en la arena viéndose atentamente y estudiándose mutuamente. Había visto más o menos cuáles eran sus habilidades en la fase previa del examen, pero se habían enfocado más en su entrenamiento personal que en buscar más información relevante. Por lo menos la rubia había entrenado con Naruto, su entrenamiento nunca había sido sencillo, pero diablos tenía que reconocer que entrenar con Naruto estaba a otro nivel.
Los entrenamientos del rubio eran asesinos y más aún cuando comenzó a entrenar con Jiraiya. Al principio había pensado que solo era una pérdida de tiempo ya que el tipo era simplemente un pervertido, pero la verdad es que había hecho que las habilidades de Naruto aumentaran aún más rápido, sea lo que sea que estaba haciendo para entrenar a su pelirrojo amigo estaba funcionando muy bien. Aunque había sido de lo más gracioso cuando Jiraiya le había ofrecido el contrato de invocación de los sapos, algo que había tenido a la mayoría de ellas completamente sorprendidas y salivando antes la posibilidad de ese tipo de poder. Pero el pelirrojo se negó a aceptarlo diciendo que conseguiría su propio contrato por él mismo, conociéndolo como lo hacía, ya tenía un contrato. Sea como sea, su entrenamiento había sido mucho más duro, estaba segura, era mucho más fuerte, pero el problema es que con este chico eso no importaba mucho, esos insectos sería una molestia y ella no tenía muchos jutsus de fuego, sabía un par pero no eran muy fuertes, tendría que pensar rápido si quería vencer. Bueno gente, ese fue el capítulo número 7, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso ha sido todo por hoy, aquí se despide Shiki Fujin, Teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.